aplicado a los tres, sería C1, C2, C3, y habíamos mencionado que aquí hay una carga total. Entonces, en este circuito la carga total nunca se divide, entonces sigue un solo camino, sale de este punto, de esta terminal de una fuente de voltaje y regresa a la otra terminal de la fuente sin desviarse, es decir, sigue un solo camino, no se divide. Entonces, las condiciones habíamos mencionado que eran las condiciones del circuito en serie, eran en cuanto a la carga, que la carga total era igual a la carga 1, igual a la carga 2, e igual a la carga 3. Pero no sucedía lo mismo con el voltaje. El voltaje sí se divide en B1, B2 y B3, de tal manera que el voltaje en el capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2 e igual más el voltaje del capacitor 3, pues nos va a dar lo que estemos aplicando aquí. Esas serían las condiciones. ¿Hasta ahí nos quedamos? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, gracias. Con la carga total, en cuanto a las condiciones, pues no podemos manipular la carga porque pues ya no se puede hacer nada, ya es la carga la misma para todos. Pero con el voltaje sí. Si nosotros consideramos que la capacitancia es la carga sobre el voltaje, entonces vean cómo de aquí, si despejamos el voltaje, pues nos va a quedar la carga sobre la capacitancia. Y de esta fórmula se desprende la ecuación para el voltaje 1, que sería la carga 1 sobre la capacitancia 1, e igual para B2, que sería mi carga 2 sobre capacitancia 2, y el voltaje 3, que sería la carga 3 sobre la capacitancia 3. Entonces ya tenemos nuestros tres voltajes, de tal manera que el voltaje total, que es igual a B1 más B2 más B3, pues sería igual a la carga 1 sobre C1 más la carga 2 sobre C2 y más la carga 3 sobre C3. Y aquí en este punto es cuando aplicamos la primera condición. La primera condición es que si la carga total es igual a la carga 1, e igual a la carga 2, e igual a la carga 3, bueno, pues entonces este voltaje total nos quedaría como una carga total. Saca como factor común y va a multiplicar al inverso de 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces ya tendríamos nuestro voltaje total. Pero ahora volvemos a aplicar nuestra fórmula de capacitancia, que es la fórmula general. Entonces, si la capacitancia total es igual a la carga total, ya hablando de valores totales, sobre un voltaje total, entonces capacitancia total, pues nos daría
el voltaje total sobre la carga, de tal manera que 1 sobre la capacitancia total nos daría el voltaje total, que es el que tenemos acá. Entonces quedaría la carga total que multiplica a la suma de los inversos. Tendríamos así la ecuación. Esto sería 1 sobre capacitancia total. Esto sería igual a la carga total sobre, bueno, precisamente sobre una carga total, que sería esta. Por lo tanto, pues la fórmula de la capacitancia, pues nos queda 1 sobre capacitancia total igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y bueno, ahí podemos tener varios capacitores y sería la suma de los inversos. Esta fórmula pues nos va a dar la capacitancia equivalente. Vamos a poner nada más que es la capacitancia en serie, aunque es la capacitancia equivalente en circuitos con resistencias, pues nos va a dar lo contrario. En lugar de tener una suma de los inversos de las resistencias, nos va a dar la suma de las resistencias nada más. Aquí en capacitores, si están en serie, pues es la suma de los inversos. Bien, pues esa sería nuestra fórmula general y pues desglosada con estos pasos que acabamos de escribir. Bien, ahora vamos a considerar esa fórmula para 2, para 3 y para 4 capacitores. ¿Puedo borrar ya estas condiciones y el circuito, muchachos? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, consideramos que para dos capacitores, la capacitancia total, es decir, el inverso, sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Aquí tendríamos C1, C2 como mínimo común divisor, ¿verdad? Y bueno, pues acá tendríamos la división de este con este, nos quedaría únicamente C2, y este con este C2 nos quedaría C1. Pero esto es el inverso. Entonces yo lo que quiero es la capacitancia total. Entonces simplemente invierto las operaciones y aquí sería C1 sobre C2, digo C1 por C2 sobre C1 más C2. Eso sería nuestra fórmula para dos capacitores. De igual forma, para 3 capacitores, pues ahora tendríamos 3 capacitores aquí, C1, C2 y C3, que es el caso de nuestro circuito que tomamos como base para llegar a esta fórmula. Entonces, la capacitancia total de un circuito que tenga 3 capacitores, pues nos quedaría aquí C1, C2 y C3. ¿Puedo borrar la parte de abajo ya para escribir la fórmula completa, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias.
Entonces, mi capacitancia total para 3 nos quedaría en la parte de abajo de aquí de la operación, nos quedaría C1 por C2, es decir, aquí sacando como factor, más bien, faltaría C3. Aquí nos quedaría C1 por C3 y más C2 por C3. Es decir, aquí tendríamos un C3. Entonces, si tuviésemos C1, C2, C3 dividido entre C1, pues nada más nos quedaría C2, C3. Y así para los demás, si dividimos C1, C2, C3 entre C2, pues nos quedaría C1, C3. Entonces, es como encontramos nuestros productos en esta parte. Cuando nosotros tenemos 4 capacitores o más de 4 capacitores, pues ya las operaciones se hacen más laboriosas, pero sí se pueden realizar. Para 4 capacitores, pues vean cómo aquí la capacitancia total, pues quedaría C1, C2, C3 y C4. Entonces, en la parte de abajo nos quedarían, en el denominador nos quedarían C1, C2, C3, aquí faltaría C4 en este producto, después faltaría C3, C1, C2, C4, el otro producto faltaría C2, entonces sería más C1, C3, C4, y el último, pues faltaría C1, entonces nos quedaría C2, C3 y C4. Entonces vean cómo para 4 capacitores pues ya es más laboriosa la operación. Entonces nos debe de convenir mejor utilizar estos inversos. Aquí tendríamos un inverso más, 1 sobre C4, sacar los inversos, sumarlos, pero al final no se nos olvide sacar el inverso para que podamos sacar el resultado correcto. Y si no, pues lo aplicamos así. Pero entre más capacitores tengamos, pues más laboriosas las operaciones serían. Entonces así nos quedaría la fórmula de la capacitancia en serie. Ahora vamos a considerar la capacitancia en paralelo. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, profesor. Ok. Entonces, si yo considero una conexión en paralelo, pues vamos a poner como subtítulo conexión de capacitores en paralelo. En este caso, pues nos conviene dibujar la conexión de los capacitores C1 de esta manera. Entonces tenemos el C1 con sus 2 terminales. Vamos a considerar un C2 también con sus 2 terminales o sus 2 placas. Y un capacitor C3 con sus 2 placas. Así nos quedaría el C3. Y bueno, pues la forma en que se conectan en paralelo es uniendo los terminales de arriba con los terminales de abajo. Aquí, aunque nos presentaran
el diagrama en esta manera. Si nosotros pretendiéramos conectarlos en serie, pues tendríamos que conectar, por ejemplo, si lo consideramos como inicio tendríamos que, el inicio del circuito, conectar de aquí para acá, y luego de aquí para acá. Entonces aquí iniciaría el circuito y aquí terminaría. Entonces quedarían en serie, aunque estuvieran presentados así. Pero el objetivo es considerar este diagrama en esta forma, porque vamos a ir conectando nuestras terminales. Si conecto el C1 y el C2 de esa manera, pues ya tengo en paralelo los dos. Entonces, para que tenga yo en paralelo los tres, pues también voy a conectar esta otra conexión con el C3. Y así podríamos tener C4, C5. Pues ya depende de nuestro problema, ¿no? Ahora, la fuente de alimentación o el voltaje se puede aplicar a la derecha o a la izquierda. Normalmente se considera una conexión a la izquierda y aquí vamos a considerar el voltaje total. Entonces, se puede conectar este voltaje también en la parte derecha o en la parte de arriba con sus dos terminales. Es lo mismo, ya que todo este punto pues es el mismo, porque se unen todas las terminales de un lado del capacitor, de los capacitores, junto con la fuente, y de este otro lado también todas las terminales de los capacitores se unen al voltaje. Bien, este circuito pues tendrá las siguientes condiciones. Las condiciones que implica el circuito paralelo, en cuanto a la carga total, aquí vamos a tener la suma de Q1 más Q2 más Q3. La razón por la que es la suma de de estas cargas es porque si consideramos que la carga se mueve en el sentido horario, pues sale de esta terminal una carga total. Pero al llegar a este punto, se viene para acá una carga a través del capacitor 1 y sería la carga Q1. El resto de la carga sigue su camino. Pero al llegar a este otro punto, de nuevo hay una división de cargas. Entonces, por aquí se viene la carga 2 y por este otro extremo se viene mi carga 3. En el camino de retorno, aquí va a salir otra vez la carga Q1 y Q2, que sería la suma de Q2 más Q3, porque en este punto se van a juntar la carga 2 y por acá viene la carga 3. Entonces aquí saldría la suma de Q2 más Q3. Igual en este punto, la suma de Q2 más Q3 se encuentra con la carga 1, entonces se suma y aquí de nuevo nos va a salir la carga total, pero ya es la suma de las tres, la suma de Q1 y la suma de Q2 más Q3 que está en este punto. Entonces aquí se viene a una carga Q1, pero acá sigue esta cantidad, la de Q2 más Q3. Entonces así es como se divide. Aquí se divide en dos caminos, y aquí otra vez se vuelve a dividir, después se va juntando, ¿verdad?, en el retorno hacia la otra terminal de la fuente. Pero no sucede lo mismo con el voltaje. El voltaje total, en este caso, va a ser igual a V1, e igual a V2, e igual a V3. La razón por la que
son iguales es porque el voltaje total que está aquí, pues es el mismo para este capacitor, es el mismo punto. Y estos dos puntos, pues también son los mismos, que son los de la fuente. Y estos dos finales de C3 se conectan también al voltaje total, por eso C iguala el voltaje. Entonces, en un circuito en serie, lo que se iguala es la carga y lo que se reparte es el voltaje. Bueno, aquí me faltó decir que estas eran las condiciones, ¿verdad? Estas serían las condiciones del circuito. Las condiciones del circuito. Y en un circuito en paralelo, lo que se suma son, o lo que se divide son las cargas, y el voltaje es el mismo para los tres capacitores o cuatro capacitores, los que tengamos en el circuito. Bien, en el caso anterior de la conexión en serie, trabajamos con la ecuación del voltaje. Ahora vamos a trabajar con la condición de la carga, porque aquí el voltaje pues es el mismo para los tres capacitores. Entonces vamos a trabajar con la carga. Otra vez, si consideramos la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, entonces vean cómo la carga sería igual a la capacitancia por el voltaje. Y con esta ecuación vamos a encontrar la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Ok. ¿Puedo borrar ya toda esta parte, muchachos? ¿Sí, ya la puedo borrar? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a borrar esta parte. Y ahora vamos a trabajar con la ecuación de la carga. Entonces, si tenemos que la carga es la capacitancia por el voltaje, pues la carga 1 será la capacitancia 1 por el voltaje 1. La carga 2 será C2 por V2. Y la carga 3 sería C3 por V3. Bien, tenemos ya nuestros voltajes, nuestras cargas. Entonces, si sustituimos en la carga total, ¿verdad?, que es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, pues nos quedaría C1 por V1 más C2 por V2 más C3 por V3. Pero aquí volvemos a aplicar una de las condiciones del circuito. En el circuito en serie aplicamos la condición de igualdad de las cargas. Aquí vamos a aplicar la del voltaje. Entonces decimos que si el voltaje total es igual a V1, e igual a V2, e igual a V3, entonces nuestra carga total nos quedaría como un factor común del voltaje, el voltaje total, ya que V1 es igual a V total, V2 también es V total y V3 es V total, que multiplica a las capacitancias, es decir, a C1 más C2 más C3. Ok, ahora tenemos que aplicar esta carga total en la capacitancia total. La capacitancia total es la carga total, sería la carga total sobre el voltaje total. Esto sería igual a
un voltaje total, porque la carga total es esta, que multiplica C1 más C2 más C3 sobre este voltaje total. Vean cómo esos voltajes se cancelan y al final la capacitancia total nos queda como C1 más C2 más C3, etcétera. Dependiendo de cuántos capacitores tengamos, pues sería simplemente la suma de los capacitores. Entonces, esta fórmula es la capacitancia en paralelo. Entonces, si los capacitores están en paralelo, la capacitancia equivalente nos va a quedar simplemente como la suma de los capacitores. Bien, aquí pues se me pasó a decirles que al final este circuito pues se va a reducir. ¿Puedo borrar las condiciones, muchachos? O sea, esta parte. Sí, profesor. Ok. Entonces vean cómo tanto en el circuito de serie como en el paralelo, en este caso, más bien vamos a encontrar una capacitancia total con las fórmulas que ya mencionamos, o sea, las que encontramos. Con esta fórmula, simplemente vamos a encontrar la capacitancia equivalente de los tres, es decir, vamos a tener esta capacitancia total con el voltaje total, pero esta capacitancia total nos representa a estos tres. Igual en el serie, me faltó escribir este circuito en el que tenemos la capacitancia total y el voltaje total. Cuando tenemos este circuito, pues vamos a tener también una carga total. Pero una vez que ya tengamos valores de voltaje y de capacitores, pues ya podemos encontrar esta carga total. Esa sería nuestro circuito equivalente que hallamos con esta fórmula. Entonces aquí, en estos problemas, de lo que se trata es de ir reduciendo el circuito, por muy grande que sea, a una capacitancia total, con un voltaje total y una carga total, y después irnos regresando en los pasos de reducción para ir viendo cómo se distribuye tanto la carga como el voltaje en los diferentes capacitores. Bien, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio en serie y uno en paralelo. Pues para eso sí necesito ya borrar toda esta parte para escribir el enunciado del ejercicio. Ustedes me dicen si ya lo puedo borrar o nos esperamos un momento mientras terminan de copiar el circuito. ¿Ya lo podemos borrar, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, gracias. Bueno, entonces tenemos estas fórmulas de capacitancia. Entonces, realizaremos primero un ejercicio en serie y luego un ejercicio en paralelo. Y posteriormente sería un circuito mixto.
un circuito mixto o también se le llama circuito serie paralelo. En los ejercicios nos van a pedir invariablemente encontrar la carga y el voltaje en cada capacitor del siguiente circuito, o incluso podrían decir de la siguiente figura. Vamos a dejarlo como del siguiente circuito. Entonces quedamos en que vamos a realizar un circuito en serie. Consideramos nuestro capacitor C1 en serie con un capacitor C2 y un capacitor C3. Aquí vamos a considerar ahora un voltaje de 15 volts, por ejemplo. Y los valores de capacitor los vamos a considerar de la siguiente manera. Vamos a considerar que este sea de 2 microfaradios, este de 4 microfaradios y este de 5 microfaradios, por ejemplo. Entonces tenemos los valores de las capacitancias y el valor del voltaje aplicado. De igual forma, pues dibujamos la carga que va a pasar a través del circuito. Aquí la carga total, pues no se va a repartir en ningún par de caminos que tenga, o hasta podría ser tres ramas. Aquí nada más tenemos dos, pero podrían ser tres ramas para que se divida la carga. Pero aquí no es el caso, tenemos que la carga es la misma para todos. Entonces, nosotros con nuestras fórmulas que acabamos de mencionar, vamos a encontrar aquí precisamente un circuito como este. Ya voy a borrar esta parte, ¿eh? Tendríamos un circuito equivalente que nos daría una carga total y un voltaje total. Así nos quedaría el circuito equivalente con una capacitancia total. Como mencionamos cuando observamos las fórmulas en serie, dijimos que podríamos aplicar la suma de los inversos, o también podemos aplicar ya la fórmula directa para tres capacitores. Vamos a aplicar esa fórmula directa. La capacitancia sería C1, C2 y C3. Y acá sería C1 por C2 más C1 por C3 más C2 por C3. Vamos a colocar los valores. En este caso, pues vamos a tener una capacitancia de C1 que vale 2 por 4 por 5. Cuando trabajamos con los capacitores y trabajamos con microfaradios o incluso podría ser con milifaradios o nanofaradios,
Si todos tienen la misma potencia, que aquí sería 10 a la menos 6, para ahorrar espacio en las operaciones podemos manejar nada más los coeficientes, y ya saben, asumimos que al hacer la operación el resultado nos va a dar en microfaradios, porque si no, de otra forma aquí tendríamos que poner 2 o escribir 2 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6, entonces tendríamos más espacio. Entonces normalmente se abrevian esas potencias y ya sabríamos que el resultado nos daría en microfaradios. Entonces en la parte de abajo tendríamos 2 por 4, porque sería por C2, y luego C1 por C4 sería 2 por 5, más 2 por 5, y C2 por C3, que sería más 4 por 5. La característica de una operación de esta índole es de que el valor que vamos a obtener, en la operación va a ser menor al menor valor que tengamos aquí en la... Aquí el valor menor es 2, entonces el resultado debe de ser menor a 2 microfaradios. Vamos a realizar la operación y chequemos a ver cuánto nos da. ¿Aquí cuántos decimales vamos a tomar, profesor? Podemos tomar 2, pero yo creo que aquí lo recomendable es que tomemos 3 si es que nos dan varios decimales. Entonces, vamos a ver, nos da 1.052. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, bro. Gracias. Entonces es 1.052 microfaradios. Acuérdense que ya el resultado sería en microfaradios. Ok, entonces ya tenemos nuestra capacitancia total, que sería de 1.052 microfaradios. Por lo tanto, vamos a tener la forma de encontrar la carga total. Entonces, esa sería la mecánica para la solución de los problemas. Primeramente, encontrar la capacitancia total, y si conocemos el voltaje total, pues ya podemos encontrar la carga total. Bien, si nosotros recordamos en las deducción de las fórmulas, la carga total era igual a la capacitancia total por el voltaje total. Entonces aquí, pues la carga total sería 1.052 por 10 a la menos 6 por el voltaje total, que son 15. Entonces vamos a tomar únicamente esas tres cifras y lo multiplicamos por 5 para ver cuánto nos da.
5.2896 por 10 a la menos 6. ¿Eso es lo que da, muchachos? A ver, aquí esto me dio 5.26 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Es correcto eso? Yo tengo 1.78 por 10 a la menos 5. A ver, entonces sí me equivoqué. A ver, entonces 1.0. Yo también tengo lo mismo que mi compañera. Ah, entonces denme el valor. Sí, gracias. Entonces, ¿cuánto es? ¿1 punto qué? 578 por 10 a la menos 5. 578. Sí, por 10 a la menos 5. Y ya los resultados son coulombs. Gracias. Entonces, ya tenemos nuestra carga total. El problema, pues ahí no concluye porque nos piden encontrar la carga y el voltaje en cada capacitor. Ya sabemos que la carga pues se va a igualar porque en cualquier paso de reducción no de un circuito nos vamos a ir regresando de los pasos de reducción hacia el circuito original. En este caso, de este circuito pasamos a este y nos encontramos con un circuito en serie. Y las condiciones de un circuito en serie es que la carga es la misma. Entonces vamos a realizar esa igualación. Voy a borrar esta parte del enunciado para hacer esa igualación de carga. Entonces vamos a dibujar que la carga total es igual a la carga 1, e igual a la carga 2, e igual a la carga 3. Repito, esta igualación es porque ahora de este circuito que tiene los valores totales, nos pasamos a este y nos encontramos con el circuito en serie. Entonces, la carga total es la misma para los tres. Esa es la igualación. Si nosotros igualamos carga, entonces vamos a calcular voltaje, de tal manera que el voltaje 1 será igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1. El voltaje 2 igual va a ser la carga 2 sobre la capacitancia 2. Y bueno, voy a ocupar el espacio de acá abajo para colocar el voltaje B3. El voltaje B3 sería igual a la carga 3 sobre la capacitancia 3. Ahora vamos a sustituir los valores. La carga total es de 1.578 por 10 a la menos 5 sobre la capacitancia 1, que es de 2 por 10 a la menos 6 faradios. Aquí sí hay que colocar la potencia en faradios del capacitor. De igual forma, para el voltaje 2, pues tendremos 1.578 por 10 a la menos 5 sobre 4 por 10 a la menos 6. Y para el voltaje 3, pues la carga es la misma, entonces también es 1.578 por 10 a la menos 5 entre 5 por 10 a la menos 6. Entonces, la suma de esos voltajes nos deben de dar aproximadamente 15 volts, que es una de las condiciones que
que dimos para el circuito en serie. Entonces vamos a ir realizando las operaciones. Entonces sería 1.578 con exponente a la menos 5 entre 2 microfaradios, que es 2 por 10 a la menos 6. Esto nos da 7.89 volts. Entonces, este es el capacitor que se va a llevar más voltaje, 7.89. Ahora vamos a realizar la operación para el segundo voltaje. Sería 1.578 por 10 a la menos 5, ¿verdad? 10 a la menos 5 entre 4 por 10 a la menos 6, que sería el valor del capacitor, 3.945. ¿Cuánto les da el voltaje B3, muchachos? En el 3 da 3.156 volts. Ajá. 3.156 volts. Ok, gracias. Entonces ahora miren, hay que sumar estos tres voltajes, el B1, B2 y B3, y nos debe dar aproximadamente los 15 volts. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería Sí, profesor. Da 14.991. Ajá. Entonces fíjense cómo nos dio 14 punto, ¿qué es? ¿9 qué? 991. Aproximadamente a los 15. Entonces eso indica que estamos en lo correcto. Claro está que si tomamos más decimales, a lo mejor nos vamos a acercar más a los 15, o a lo mejor nos dan los 15. Pero ven como aquí, pues con 3 decimales que tomemos, es los valores son aceptables. Incluso aunque tomáramos nada más dos valores, iban a variar un poquito, pero no se alejan mucho del resultado. Entonces, vean cómo ya nosotros ahora sí ya tenemos resuelto nuestro problema, porque nos pidieron encontrar la carga en cada capacitor y también el voltaje en cada capacitor. La carga es la misma, pero el voltaje es el que se divide. Por lo tanto, ya lo último como último paso que podemos realizar es realizar una tabla de resultados. Voy a borrar esto para escribir la tabla de resultados. Bien, tenemos la tabla de resultados. Nos quedaría de la siguiente manera. Voy a considerar la capacitancia 1, la capacitancia 2 y la capacitancia 3. Voy a colocar la carga dada en coulombs y el voltaje en volts. Mencionamos que la carga pues es la misma, entonces aquí esto es 1.578 por 10 a la menos 5. Serían coulombs, que es esta, ¿verdad? Es la misma para los tres. Y 1.578
por 10 a la menos 5. Y el voltaje pues va variando. El primero es el que consumió más voltaje, tiene 7.89 volts. El segundo 3.945 y el último 3.156 volts. Y ya está nuestro circuito totalmente especificado. Bien, ahora vamos a realizar el circuito en paralelo utilizando los mismos capacitores. Y ahí lo que se va a repartir es la carga. Aquí se repartió el voltaje. Entonces vamos pues a plantear el problema, pero ahora en paralelo. ¿Puedo borrar ya toda esta parte para colocar el enunciado, muchachos? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. gracias. Entonces, miren, si yo tengo ahora el ejercicio, pues me va a pedir también encontrar la carga y el voltaje en cada capacitor del siguiente circuito. Entonces aquí pues la forma en que vamos a dibujar nuestro circuito ¿no? Y la capacitancia C3. Entonces, para que estén en paralelo, vamos a aplicar la conexión de las tres terminales. Y aquí vamos a aplicar el voltaje. Está bien que le apliquemos también los 15 volts o desean aplicar más voltaje o menos voltaje. Podría ser 12 volts o 20 volts. Vamos a dejar el mismo voltaje, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, está bien, profesor. Entonces 15 volts también. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, ya sabemos que el valor de C1 es de 2 microfaradios. Este es de 3 microfaradios, no, de 4 microfaradios. Y este de 5 microfaradios. Recuerden que cuando nosotros aplicamos la fórmula de la capacitancia, ya voy a borrar la tabla, ¿eh? Hoy vamos a tener, ya está también, vamos a tener un circuito equivalente con los valores totales, es decir, con una capacitancia total, aquí su voltaje total, y acá la carga total. Digo, la capacitancia total y ahí va a estar la carga total. Bien, ¿cómo encontramos la capacitancia total? Pues en este caso, simplemente la capacitancia total es igual a la suma de C1 más C2 y más C3. Entonces son 6 y 5, serían 11, ¿verdad?
Sin embargo, vamos a poner los valores. Serían 2 más 4 más 5, que serían 11 microfaradios. Recuerden, una vez que encontramos la capacitancia total en cualquier problema, debemos de encontrar inmediatamente la carga total. Entonces, si ya tengo la capacitancia total, que es de 11 microfaradios, pues ahora puedo calcular mi carga total. Y la fórmula que ocupamos para encontrar la carga total, pues es la de la capacitancia total por el voltaje total. Por lo tanto, aquí tendríamos 11 por 10 a la menos 6 por el voltaje total, que son 15 volts. Entonces, tendríamos 155. A ver, ahorita lo checamos. O 165. 11 por 11 exponente a la menos 6, ¿verdad? Por 15. Sí, 1.65 por 10 a la menos 4. Sí, profe. Sí, ok. Entonces es 1.65 por 10 a la menos 4. Acuérdense que este ya está en coulombs, la capacitancia en microfaradios. Pues ya estamos hasta este punto con los valores totales, capacitancia total, voltaje total y carga total. Entonces nos regresamos al circuito original. ¿Qué es lo que encontramos? Pues un circuito en paralelo. Entonces, si yo encuentro un circuito en paralelo, lo que tengo que igualar es el voltaje. Entonces, lo que voy a igualar ahora es el voltaje, que sería el voltaje total. El voltaje total es el mismo para C1, C2 y C3. Sería igual a V1, igual a V2, igual a V3. Recuerden, cuando igualamos carga, encontramos voltaje, o calculamos voltaje, que fue el caso del circuito en serie. Y ahora estamos igualando voltaje, pues lo que voy a calcular ahora es la carga. Es decir, la carga que va a circular por el circuito. Por aquí sale la carga total. Al llegar a este punto, se va a venir una carga 1 por el capacitor 1. El resto de la carga sigue su camino. Y aquí se vuelve a dividir en dos partes, que sería la carga en el capacitor 2, que sería Q2, y la carga del capacitor 3, que sería mi carga Q3. Al salir en este punto, se tiene que sumar Q2 más Q3. Esa es la carga que sale de este punto. Cuando llegamos a este otro punto, se vuelve a sumar la carga 1, porque por acá viene la carga 1 y acá viene la suma de 2 y 3. Entonces sale la carga total, pero es la suma de Q1 más Q2 y más Q3, que es una condición del circuito en paralelo. Pero bueno, aquí lo que vamos a igualar es la carga, el voltaje. Y con eso vamos a encontrar estas cargas. Por lo tanto, encuentro mi carga Q1, que sería C1 por V1, la carga 2, que sería C2 por V2, y la carga 3, que sería C3 por V3. Bien, entonces, el C1 vale 2 microfaradios, sería 2 por 10 a la menos 6.
Y el voltaje, pues es el mismo para todos, sería por 15. El otro es el valor del capacitor es de 4 microfaradios, sería 4 por 10 a la menos 6 por 15. Y la carga 3 sería de 5. Sería 5 por 10 a la menos 6 por 15. Entonces vamos a ver cuánto nos da. La suma de esas cargas nos debe dar la carga total, que es esta que calculamos acá, ¿eh? Entonces sería 2 exponente a la menos 6. Por 15. 3 por 10 a la menos 5. La primera, muchachos. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Sería 3 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces la otra sería 4.5 o 5. Dio 6 por 10 a la menos 5. 6. Es lo doble, ¿verdad? 6 por 10 a la menos 5. Sí, porque es lo doble. Y la otra sí va a ser diferente. A ver, vamos a ver cuánto nos da. 7.5 por 10 a la menos 5. 5.5. Sí, gracias. Sería 5.5. Sí. No, 7.5. 7.5. Sí, gracias. Perdón, ¿eh? Ok. Ya tenemos todos los valores. Entonces, hay que sumar esa carga y nos debe dar aproximadamente igual a 1.65 por 10 a la menos 4. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ok, entonces esto decimos que es aproximadamente igual a 1.65 por 10 a la menos 4. ¿Sí da exactamente? Sí, ¿verdad? Sí, da exactamente, profesor. Sí, habrá problemas en los que no nos va a dar también aproximado. Pero como en el caso del problema anterior, aproximado. Pero bueno, pues aquí sí nos dio bien el resultado. Ok, entonces, si ya tengo todos los valores de voltaje, que es el mismo para todos los capacitores, ya tengo el valor de Q1, de Q2 y de Q3, entonces, pues ya nada más nos queda realizar la tabla de resultados, ¿verdad? Nuestra tabla de resultados, nos daría para C1, para C2 y para C3. La carga que va a estar dada en coulombs y el voltaje que va a estar dado en volts. Bien, entonces para C1, aquí está la carga, las que acabamos de encontrar. Sería 3 por 10 a la menos 5. Para C2, 6 por 10 a la menos 5. Y aquí 7.5 por 10 a la menos 5. El voltaje, pues es el mismo, que sería 15 volts. 15 volts y acá 15 volts. Entonces, aquí, pues está muy sencilla la tabla, pero pues ya cuando tengamos más de 3, sean 4, 5 o más capacitores, entonces esta tabla de resultados pues es muy útil porque vamos a ver claramente cuándo están en serie o cuándo están en paralelo. Entonces, desde la tabla de resultados, pues nos puede indicar si estamos en lo correcto o
estamos con algún error por ahí en el procedimiento, pero vean cómo en cada paso podemos ir comprobando tanto la carga como el voltaje. Bueno, pues ese es el procedimiento para resolver nuestro circuito en paralelo. Ok, vamos a considerar ahora un circuito serie paralelo, un circuito mixto. A ver, puedo borrar ya nuestro circuito. Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces ya tenemos nuestra solución del circuito paralelo. Vamos a encontrar, bueno, primero vamos a decir que es otro ejercicio y vamos a encontrar la carga y el voltaje en cada capacitor del siguiente circuito o de la siguiente figura. Vamos a ponerle que es el siguiente circuito. Vamos a colocar un circuito que es un circuito que normalmente nos presentan los autores de esta manera. Si vemos aquí la conexión de estos tres capacitores, mientras no exista otro capacitor, decimos que están en serie. Pero aquí le vamos a agregar otra rama en estos puntos, es decir, voy a colocar otros tres capacitores y ya tendríamos 6 capacitores. Entonces sería C1, C2, C3, C4, C5 y el capacitor C6. Ahora vamos a colocarle los valores. Este circuito que tiene 6 capacitores, le podemos colocar, por ejemplo, vamos a colocarle ahora sí los 20 volts, por ejemplo. 20 volts. Y los valores de capacitancia los podemos colocar o considerar en orden ascendente o en un orden completamente al azar. Vamos a considerarlos en forma ascendente. Es decir, aquí vamos a considerar que esto es un microcoulomb, microfaradio. El C2, 2 microfaradios. El C3 de 3 microfaradios. El C4 de 4 microfaradios. El C5 de 5 microfaradios. Y el C6 de 6 microfaradios. Entonces, parece que ese era el circuito que estaba en el pizarrón al inicio de la clase. Yo no me acuerdo cuánto teníamos de voltaje. Bien, en este tipo de circuitos, miren, lo primero que tenemos que hacer es ir haciendo pasos de reducción para encontrar la capacitancia total. Entonces, para eso tenemos que definir cuáles están en serie y cuáles están en paralelo.
aquí nos podríamos confundir, a lo mejor decir, capacitor C1, C6 y C5 están en serie. Pues eso no es, no es correcto, es erróneo o es incorrecto porque cuando llegamos a este punto va a llegar la carga, a este punto va a haber división de carga. Una parte se va a venir por acá y otra por acá. Entonces no pueden estar en serie. O tal vez confundirnos estos dos como paralelos, pero tampoco porque están de por medio el C2 y el C4. Entonces, los que sí están en serie serían estos tres, porque cuando llegamos a este punto la carga total se va a dividir en una carga Q6, pero el resto de la carga se va a venir por acá. Pero esta carga va a ser la misma para C2, C3 y C4. Entonces, de ahí es de donde vamos a empezar a reducir nuestro circuito. Decimos que el primer paso de reducción vamos a considerar estos tres capacitores y estarían en serie. El capacitor equivalente o la capacitancia equivalente nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, con esto vamos a hacer una reducción en serie y podemos nosotros redibujar el circuito ahora como C1, la capacitancia C6 quedaría igual, la capacitancia C5 también queda igual. De aquí nos vamos para acá, Pero resulta que aquí vamos a tener una primera reducción y esa primera reducción va a ser una capacitancia en serie. Entonces, yo la voy a indicar así, como una CS1. Podría ser una capacitancia A, capacitancia B, o algunos autores colocan la capacitancia como subíndices C2, 3, 4, indicando que se redujeron estos tres. Pero a medida de que vamos ocupando los capacitores, se van acumulando más subíndices. Entonces, pues normalmente les recomiendo que utilicemos la letra S para indicar que fue una reducción de un serie y la letra P para un paralelo. Entonces vean cómo aquí, ahora sí ya estamos completamente seguros que estos dos están en paralelo. Por lo tanto, el siguiente circuito equivalente nos quedaría un C1, aquí sería el C5, pero aquí vamos a tener un circuito en paralelo equivalente y sería el primer paralelo. Ese paralelo va a ser el de estos dos, el de C6 y C1. Y ahora, ¿cómo me queda el circuito, muchachos? Pues ya nos queda en serie, ¿verdad? Entonces, de este paso, pues pasamos al siguiente paso, que sería el de la capacitancia total. Es más, podríamos considerarlo así. Vamos a considerar el circuito. Sería una capacitancia total, pero si hubiera más pasos de reducción, pues sería el CS2. Y aquí vamos a tener un voltaje total entre estas terminales. Entonces, de esa manera, ya tenemos dibujados
nuestros pasos de reducción. Cuando se tiene la suficiente práctica, a lo mejor no es necesario dibujar todos los pasos de reducción, pero yo les recomiendo que, por sencillo que sea el circuito, dibujemos los pasos de reducción para ir viendo cómo se divide tanto la carga como el voltaje a través del circuito. Pero como primer paso es encontrar esta capacitancia total. Entonces vamos a encontrar esa capacitancia total. ¿Puedo borrar el enunciado del circuito? Sí. Sí, profesor. Gracias. Entonces, el primer paso de reducción fue en serie. Por lo tanto, voy a indicar una capacitancia serie 1. Y esta me va a involucrar al C2, C3 y C4. Sería C2, C3 y C4. Aquí sería C2 por C3 más C2 por C4 más C3 por C4. Este valor me debe dar menor que 2 microfaradios. Es decir, aquí tenemos 2 por 3 por 4. Y aquí sería 2 por 3 más 2 por 4 más 3 por 4. Bien, si tuviesen otros valores, los capacitores, pues aquí los tenemos que colocar. Entonces, quedamos en que el valor de la capacitancia de ese primer serie debe ser menor a 2 microfaradios. 0.923. A ver, ¿cuánto le dio? 0.923. Microfaradios, ok. Es menor a 2. Ok, entonces, si ya tengo esta capacitancia serie 1, ahora tengo este circuito, ya tengo mi capacitancia 6 en paralelo con este de 0.923 microfaradios. Entonces, la siguiente operación va a ser la del paralelo 1. ¿Cuánto va a valer el C paralelo 1? Bueno, pues el C paralelo 1 lo voy a indicar aquí. El C paralelo 1 nos va a dar la suma de C6 más el CS1. El C6 pues es de 6 microfaradios más 0.923. Entonces me va a dar 6.923 microfaradios. ¿Ok? Entonces aquí fue de 6.923 microfaradios. Ahora ya tenemos un circuito en serie. Por lo tanto, pues voy a indicar la operación para encontrar la capacitancia total. Esa ya sería la capacitancia total. Bueno, la vamos a indicar. ¿Puedo borrar esta parte ya del serie 1 para indicar el de la capacitancia total, muchachos? Esta parte. Sí, profe. Sí, Ok. profesor. Gracias. Entonces,
la capacitancia total, ya nuestro paso final de capacitancia, nos va a quedar como la capacitancia 1, la capacitancia paralelo 1 y la capacitancia 5 sobre C1, C paralelo 1 más C1, C5 más C paralelo 1 por C5. Y ahora vamos a colocar los valores y vamos a ver cuánto valdría. C1 pues vale un microfaradio, sería 1 por 6.923 microfaradios más, no, por 5, que es lo que vale el capacitor 5. Y acá abajo tendríamos 1 por 6.923 más 1 por 5. Es más, vamos a colocarlo así. Más 6.923 por 5. Igual la misma observación que en las operaciones anteriores. Aquí el valor nos debe dar menor que 1. Entonces vamos a realizar la operación para ver cuánto nos queda. C.256. 0.256 microfaradios. Ok, entonces ya tenemos nuestra capacitancia total. 0.256 microfaradios. Entonces vamos a encontrar la carga total. ¿Cómo se encuentra la carga total? Pues con nuestra fórmula, ¿verdad? De la capacitancia total. ¿Puedo borrar esta parte para encontrar la carga total? Sí, profesor. Una pregunta. A mí en esta parte no me dio punto 256, a mí me dio punto 743. Entonces hay que verificar. A mí me dio lo A mismo ver. que mi compañera, A mí también. 0.743. Ok, entonces por ahí se ha de haber escapado algún valor. Entonces 0.700 ¿qué? 743. Ok, entonces así nos quedaría. Bueno, pero ya una vez que corregimos, pues ahora vamos a encontrar la carga total. 0.743 microfaradios. Entonces la carga total, ¿cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a borrar esta de serie. Y la carga total va a ser igual a la capacitancia total por el voltaje total, que sería 0.743 por 10 a la menos 6 por 20, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto les da esa carga? Me da 1.486 por 10 a la menos 5. Ok. 1.486 por 10 a la menos 5 coulombs. Bueno, pues aquí iríamos hasta este punto. Voltaje total y la carga total.
Esta sería la carga total. Bien, pues ahora tendríamos que irnos regresando en cada paso. De aquí vamos a brincar a o vamos a pasar a y nos vamos a encontrar con un circuito en serie. Entonces, en el circuito en serie, pues la característica es de que la carga es la misma. Entonces, en este caso, se trata de la carga total. Se igualaría la carga y calcularíamos los voltajes. Y si calculamos bien todos nuestros valores hasta este punto, el voltaje de más y de nos debe dar 20 volts. Bien, pero vamos a dejar el cálculo ya del resto de las cargas y los voltajes para la próxima clase. Entonces, lo que pues yo les sugiero es que disipemos las dudas que tengan de su calificación y ya si tienen dudas, bueno, del número de problemas. Entonces, vamos a considerar, bueno, todavía no he hecho bien la escala, pero yo estimo que si tienen tres problemas, con eso ya van a tener calificación aprobatoria. Y ya de ahí, pues para arriba sería más calificación, pero todavía no tengo la escala, después se las paso para que ya sentemos calificación de la unidad 1. Entonces, ese sería mi comentario. Pero ahora pues ustedes coméntenme si tienen alguna duda en su examen. Profesor, ¿me podría repetir lo que dijo? Es que mi internet se trabó